buenas, bienvenidos a mi video de la Cátedra de Anatomía dirigida por el doctor Ernesto López. Yo soy Xiomara Vallejo y les vengo a hablar sobre el hueso occipital. Bueno, el hueso occipital está situado en la porción media posterior e inferior del cráneo. Tiene la forma de un segmento de esfera cuyos bordes delimitan un rombo. El occipital se articula hacia adelante con el cuerpo del efenoides, hacia lateral con los temporales y superiormente con los parietales. El hueso estará atravesando en su porción inferior por un ancho orificio oval conocido como el agujero magno, que mide 35 milímetros o 3,5 centímetros de anteposterior y 30 milímetros o 3 centímetros en sentido transversal. Este agujero magno comunica la cavidad craneal con el conducto vertebral y da paso a la médula oblonga, a las arterias vertebrales y al nervio accesorio. Este hueso se distingue en 4 porciones. Estas se caracterizan en relación al agujero magno: una anterior denominada porción basilar, dos laterales que se las conocen como masas o porciones laterales, y finalmente una posterior denominada escama occipital. En la porción basilar, pues esta dice que es cuadrilátera y en ella se distinguen dos caras y 4 bordes. La cara exocranial pues se denomina superficie basilar del hueso occipital y presenta en la línea media la unión de su tercio posterior con sus 2 tercios anteriores al tubérculo faríngeo, que es el que está aquí, donde se inserta el músculo oragiofaríngeo. Por delante se observa la fosita navicular, donde en ella sobre su fondo pues vamos a encontrar a la fosita faríngea. A cada lado de la línea media vamos a encontrar 2 crestas, una cresta posterior o cresta muscular, que es la que está aquí, y una cresta anterior que se denomina, que es inconstante, pues, y se va a llamar la cresta sinostósica del hueso occipital. Entre estas 2 crestas se va a insertar el músculo recto anterior de la cabeza, y por delante de la cresta sinostósica vamos a encontrar una ancha depresión para la inserción del músculo largo de la cabeza. Bueno, en su cara endocranial recibe el nombre de clivus y esta deprime a modo del canal. Se relaciona con el mielencéfalo, que es el rosado que está aquí, o también denominado médula oblonga, con el puente y con el mesencéfalo. Aquí encontramos al nervio glosofaríngeo y a la arteria carótida interna. Bueno, en sus bordes están unidos en la porción petrosa del hueso temporal por un fibrocartílago, y sobre su labio superior discurre un surco en relación al seno petroso inferior. En su borde anterior, pues este está soldado al cuerpo del efenoides, y en su borde posterior, que es el que observamos aquí, forma en su porción media el límite anterior del agujero magno y continúa por los lados con las porciones laterales del hueso occipital. Bueno, en las porciones laterales, estas están ubicadas en ambos lados del agujero magno y presentan 2 caras, 2 bordes y 2 extremos. La cara exocranial, pues en cada una de las porciones laterales se encuentra frente a la mitad anterior del agujero magno una saliente denominada cóndilo occipital, que son los que observamos aquí, que se articula con el atlas anterior, y lateralmente al cóndilo se encuentra la fosita condilo anterior, en el fondo de la cual se abre un orificio externo del conducto del nervio hipogloso o del agujero condilo anterior. Acá también lo podemos observar, el conducto del nervio hipogloso. Bueno, posteriormente a este cóndilo se encuentra la fosa condilia, donde nace el conducto o agujero condilio posterior, que permite el paso de una vena condilia emisaria y de una arteriola. Bueno, y lateralmente a estos cóndilos vamos a encontrar rugosidades para la inserción del músculo recto lateral de la cabeza. En la cara endocranial, pues aquí se encuentra anteriormente el tubérculo yugular, surcado por un canal que ocupan los nervios glosofaríngeo, el nervio vago y el nervio accesorio para alcanzar el agujero yugular, que también lo podemos ver aquí. Posteriormente, inferiormente al tubérculo, pues tenemos el orificio interno del conducto del hipogloso que da paso al nervio hipogloso. Acá también lo podemos observar, este conducto. Y posterior y lateralmente al tubérculo se observa la corta porción terminal del surco del seno sigmoide. En sus bordes pues vamos a encontrar 2, uno medial
que limita anteriormente al agujero magno, y uno lateral, pues que esta está dividida en dos partes por la apófisis yugular, la cual se articula con la carilla yugular del hueso temporal, y posteriormente pues a la apófisis el borde se une a la porción mastoidea del temporal. Anteriormente pues es el límite medial del agujero yugular, que es el que está aquí. El orificio comprendido entre la porción petrosa del temporal y el borde lateral de la porción basilar del occipital está subdividido en dos porciones por dos salientes agudas denominadas apófisis intrayugulares. La porción posterior del agujero yugular se relaciona con el origen de la vena yugular interna y da paso también al nervio accesorio, el nervio vago y el nervio glosofaríngeo. Además, este agujero, que acá también lo podemos observar, está atravesado por la arteria meningea media posterior, la rama de la arteria faríngea ascendente y por una rama meningea de la arteria occipital. Bueno, en cuanto a la escama occipital, es ancha, aplanada y romboidal y presenta dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos. En la cara exocranial dice que esta hacia el centro presenta la protuberancia occipital externa del ilion. De la protuberancia nace la cresta occipital externa hasta el borde posterior del agujero magno. Del agujero magno, de la protuberancia y de la mitad de la cresta occipital externa parten dos crestas rugosas conocidas como la cresta nucales superior y la cresta nucales inferior. Esta última presenta a cada lado dos curvas sucesivas: la curva medial, que da inserción al músculo recto posterior menor de la cabeza, y la curva lateral, que da origen o da inserción al músculo recto posterior mayor de la cabeza. Entre estas curvas o líneas nucales superior e inferior también vamos a encontrar la inserción del músculo semitendinoso de la cabeza, medialmente, y lateralmente pues la inserción del músculo oblicuo superior de la cabeza. También podemos decir, que superiormente a la línea nucal superior, o también conocida como línea nucal suprema, la escama occipital ya se va a relacionar con el cuero cabelludo. Bueno, y en la cara endocranial, pues en la línea media se ubica la protuberancia occipital interna, que corresponde a la confluencia de los senos, la cual se ubica muchas veces en una depresión sobre la protuberancia occipital interna. De la protuberancia parten dos surcos horizontales para la porción occipital o horizontal de los senos transversos, un surco vertical y ascendente para el seno sagital superior, una cresta vertical y descendente denominada cresta occipital interna, que se va a bifurcar en las proximidades del agujero magno y va a limitar a la fosita vermiana. Los surcos sinusuales y la cresta occipital interna dividen a la cara endocranial en cuatro fosas occipitales: dos superiores o fosas cerebrales y dos inferiores o fosas cerebelosas. Bueno, en cuanto a sus bordes, pues los bordes se articulan con los huesos parietales mediante la sutura lamboidea, como vemos aquí, y los bordes inferiores se unen a la porción mastoidea del hueso temporal, como observamos aquí. Y en cuanto a sus ángulos, pues los ángulos laterales se relacionan con el extremo posterior de la sutura escamosa, que es esta que está acá, la sutura escamosa. El ángulo superior entre los dos parietales y el ángulo inferior constituyen su parte media, el borde posterior del agujero magno, y hacia los costados se une con las porciones laterales. Muchas gracias.